Hola y bienvenidos a esta nueva emisión de Líderes desde el Corazón, un espacio creado para que ustedes conozcan ese lado humano de los líderes que están haciendo empresa de la mano con sus colaboradores. Mi nombre es Gina Chávez y es un placer acompañarlos hoy con Germán Valencia. Él es el CEO de Soluciones Inmediatas y hoy precisamente lo tenemos del otro lado como invitado. Hoy vamos a conocer un poquito más de su historia. Germán, muchas gracias por estar en este espacio hoy como invitado precisamente. Muchísimas gracias a ti, Gina, por haber aceptado el reemplazarme, entre comillas. Ahora estamos de la mano de una gran profesional Gracias. y bienvenida a esta tu empresa. Un placer estar acá acompañándolos porque es que además queremos conocer esa parte de Germán que muy pocos conocen, porque es que hacer empresa es bien complicado en este país, pero yo considero que para eso hay que tener cierta cosa en la cabeza que te impulsa siempre a ser desde emprendedor hasta un gran empresario. Germán, ¿cómo arranquemos por el principio? ¿Desde dónde nace ese interés por hacer empresa? ¿Qué estudiaste? ¿En dónde naciste? ¿Cómo es esa parte que te llevó a encontrarte con el mundo empresarial? Yo nací en Bogotá y fui criado en Faca. Ok. Entonces me la pasaba entre Bogotá y Facatativá. Mi abuelo paterno, él era de Jericó, Antioquia, el hijo número 10 de una familia de 21 hijos. Okey. Mi bisabuela, es que de los paisas, o sea, mis bisabuelos fueron bastante prolíficos y fui creciendo digamos, entre Faca y entre Bogotá, primero con una vocación más política que empresarial. Okey. Siempre que he hecho este cuento, la gente no me cree, pero así era. Mi proyecto de vida de pequeño era el de ser militar para que cuando llegase al rango de coronel me volviera dictador, porque creía que eso ya los generales entonces se vendían al régimen y esa vaina no. Okey. O sea, mi héroe a los 10 años, 8 años, 10 años de edad eran Franco y Pinochet. O sea, una cosa ahí medio. Pero absolutamente autoritario. Sí, mi mamá era una mujer, o es una mujer muy, muy estricta y ella decía que tenía un hijo único, no un mamito. Entonces Ujú. fue una educación de muchísima exigencia, muy presente, muy cariñosa, una gran madre, pero mi sargento María Cristina, pues, Qué una cosa bueno. bastante, bastante grande. Cuando ya llego a 11 y nada, o sea, mi objetivo era el de ser militar, pero mi papá detestaba a los militares y los policías, no le gustaban. Decía que entonces, dentro de esas discusiones que tuvimos con mi papá, llegamos al convenio que primero hacía una carrera profesional Claro. y Y que después después de pensaba. eso, sí, después dijo, si sigue con la vaina de ser policía, yo no, Se va. papá, los policías no son los dictadores. Entonces que después sí hacía la carrera. Entonces, nada, dentro de las posibilidades estaba hacer derecho o economía. Sí. Te estoy hablando que yo me gradué del colegio en 1993, entonces el kinder de Gaviria era muy famoso, la mayor parte de los ministros del entonces presidente Gaviria eran economistas, entonces yo creo que me pegó mucho el ver unos ministros, una cantidad de personas que estaban haciendo muchas cosas interesantes desde el punto de vista de la economía, entonces pensé que era más importante para las personas sacar al país de la pobreza que seguir legislando y entender un poco el derecho, siendo que lo entiendo. Entonces allí entro a estudiar economía en la Universidad del Rosario. Sí. Y allí, como le digo a algunos de mis profesores y de compañeros, me lavaron el cerebro y me dijeron que lo importante era la democracia y ahí Por ya, supuesto, el lado humano. Ahí empezaste a entender tu lado humano. y ahí terminó la cosa. Entonces hice algunos pinos en política, eh, aspiré a ser edil de Teusaquillo en aquel entonces. Participé en campañas al consejo y muy de la mano con muchos políticos, pero con el tiempo comencé a entender que a pesar de la pasión que tengo por la política, no tenía, me hacía falta algo para poder manejar la política, el realpolitik. Desde el punto de vista teórico es divina, pero ya el realpolitik es otra cosa. Claro. Entonces me fui enfocando ya por la parte empresarial y docente. Entonces ya después comencé a trabajar y desde siempre, incluso desde la misma universidad,
he dictado clases, entonces tengo esa, digamos que esa doble vida, por decirlo de alguna manera, de ser docente y bueno, ya en los últimos años estando al frente de esta y de otras organizaciones. Siempre cuando ya te encuentras con este mundo empresarial, veo que has estado, y lo hablábamos fuera de cámara, siempre estás ocupado en muchas cosas. Es decir, eres una persona que le gusta enseñar, pero que también le gusta liderar, que tiene una cantidad de compromisos durante el transcurso de este crecimiento empresarial. ¿Cómo has manejado el lado familiar? Porque es de ponerlo en una balanza también. Sí, de hecho, bueno, yo me divorcié ya hace casi 8 años y no fue un divorcio fácil. Y hoy en día, bueno, después del divorcio, mi vida la divido entre el trabajo, las clases y mis hijos. O Ujú. sea, a ellos les dedico la mayor parte del tiempo que puedo, siempre estoy pendiente de ellos, trato de ir a sus torneos, a sus campeonatos, a estar muy pendiente de ellos y a hablar muchísimo con ellos. Son 4 personas maravillosas, una niña que hoy tiene 18 años y 3 hombres. Ujú. Entonces, nada, ellos son básicamente mi perdición. Pero sí no es fácil, incluso estando casado. Bueno, siempre participé mucho de las actividades en casa. Yo era de los que pues, me despertaba, les preparaba el desayuno, los llevaba a la ruta, llegaba tarde a casa, entonces, pues por lo menos, aunque fuera ya ellos dormidos, les daba la bendición y siempre buscaba ese espacio para poder estar con ellos y los fines de semana sí, pues ya actividades familiares pues, con mis papás, con mi familia, en el momento de estar casados también con la familia de la que en ese momento era mi esposo y la mamá de los 4 niños. Tú seguiste esa línea prolífica paisa, por lo que veo, porque 4 hijos hoy en día, eso casi no se ve. Pero, ¿qué tienen tus hijos que digas, mi hijo es igual a mí por esto? Porque son 4 mundos absolutamente diferentes. Pero, ¿qué tienen ellos de ti? Hay muchas cosas que me veo reflejado en ellos. Los 4 son líderes, Ok. cada uno con un estilo completamente distinto. La niña, una conversación normal con Juliana es sobre cómo se hace hidrógeno verde. Ujú. Entonces, ese es el tipo de cosas que a veces incluso hasta mis mismos hijos estamos almorzando un domingo y llegan y dicen, oiga, y nosotros siempre, ¿por qué terminamos hablando de hidrógeno? ¿O por qué terminamos hablando del conflicto en Gaza? ¿O por qué? O sea, unos niveles de conversación Sí, que en muchas ocasiones no sé. no lo encuentra uno en personas pequeñas, Ujú. con los hijos. Entonces, Juliana, ella es una científica, le encanta aprender, le encanta la botánica, le encanta, eh, pues de hecho lo que quiere hacer, ella ahorita está estudiando ingeniería electrónica y mecánica y quiere en algún momento hacer ya una profundización para ser ingeniera aeronáutica aeroespacial. Dios. A ella le fascinó primero el mundo de la Fórmula 1. Recuerdo que algún día llegamos a la casa de mis papás y a mi papá, al igual que a mí, le encanta la Fórmula 1. Bueno, le encantaba la Fórmula 1. Ahorita ya me imagino que estará hablando con Senna ya del otro lado. Sí. Y, y entonces nos sentamos a ver la Fórmula 1 y Juliana y mis otros hijos le comenzaron a preguntar al abuelito y entonces el cambio de llantas y cómo es la estrategia. Entonces él les comenzó a explicar y de un momento a otro enfocaron a Hannah Schmidt, la directora de estrategia de Red Bull. Sí. Y entonces mi papá le explicó, mira, la función de HANA es saber en qué momento se tiene que cambiar los compuestos de las llantas, si son blandas, si son duras, si entra de pronto antes a pits o alguna cosa. Y ella quedó absolutamente embelesada con el papel de HANA. Comenzó a investigar sobre ella. HANA es ingeniera aeroespacial Ah, y se fue por la parte de la ingeniería y bueno, ella está absolutamente feliz con eso. Entonces tiene un liderazgo desde el punto de vista del conocimiento, pero también es una mujer que tiene una inteligencia emocional que ojalá todos la tuviéramos. ujú. A ver, yo me siento a hablar con ella
Y digo, wow, de verdad. Y desde muy pequeñita siempre ha tenido muchas cosas claras en la vida, tiene una fe a toda prueba. Admiro profundamente a mi hija y, y aprendo muchísimas cosas de ella. Gabriel es otro genio, es otro genio. Él, desde muy pequeño, recuerdo que cuando llegábamos a la casa de mis papás, mi papá era ingeniero mecánico y siempre estuvo en el mundo de la industria, en el diseño de tornillería, de sistemas para automóviles y demás. Y Gabriel lo cogía de la mano, se sentaba con él y comenzaban a multiplicar. Entonces le decía, abuelito, enséñame, ¿y qué pasa si yo cojo y multiplico esto por esto? ¿Y por qué si hago esto no me sale? Hoy Gabriel es un muchacho que tiene 16 años, que ha ganado varios concursos de matemáticas, ya el colegio le paga su curso de matemáticas en una universidad privada porque ya las matemáticas del colegio no le da y en estos días va a representar al país en un campeonato mundial de matemáticas. Maravilloso. Em, Tiene una voluntad a toda prueba, él es de los que cuando algo le cuesta lo saca adelante a como de lugar. Ujú. Es impresionante el ímpetu que tiene y la claridad con la cual ve las cosas. Ok. Alejandro me impresiona porque yo de todos es con el que de alguna manera me veo más identificado. El, Cuando ellos cumplen años y están en el colegio, entonces llego al colegio y les llevo una pizza, una hamburguesa, alguna cosa para celebrarles con sus compañeros el cumpleaños. El año pasado, cuando llego al curso, llego con las pizzas, con las gaseosas y pues, ya había hablado con el profesor para, pues, para darle la sorpresa. Cuando entro al salón, lo veo sentado exactamente en el mismo lugar en donde yo me sentaba en el colegio. Copió, Sí, fotocopia, de verdad, o sea, lo vi como que déjà vu. tal cual, un déjà vu. Inmediatamente hago un flashback, y como, miércoles. Después de eso, me quedé hablando con el profesor, ya comieron las piezas, ellos se fueron a clase de educación física, alguna cosa, bueno, fueron los muchachos. Y entonces me decía que Alejandro no aceptaba su papel de liderazgo, Ujú. que a veces en el juego de básquet o en el juego de fútbol, pues el profesor tenía que irse y le decía, ven, mira Alejandro, quédate dirigiendo a tus compañeros y se iba, y como que él se retraía. Y, y después me pongo a hablar con él y le digo, oye Alejo, a veces cuando en el curso te piden que se necesita el vocero o liderar alguna acción, alguna cosa, a ti te proponen naturalmente, me dice, sí, papá, siempre mis compañeros dicen que me proponen a O mí, sea, me lo piden ven nota. como un líder, literal. Lo ven como un líder, pero él como Pero que no. no él no lo ha aceptado. Ok. Entonces llegué y me senté con él y le dije, mira, mi vida, yo llevo un poco más de 8 años de terapia, Más. una plata larga en terapia, y hasta ahora he logrado entender, o hace unos pocos años logré entender efectivamente que tengo un liderazgo natural y por lo que estoy viendo tú también lo tienes. Entonces, si desde ya comienzas a asumir ese liderazgo, te vas a ahorrar una gran cantidad de problemas que Claro. yo he tenido en el transcurso de mi vida. Además, es una gran ventaja ser un líder innato, además. Sí, y descubrirlo a temprana edad para irlo formando y para irlo forjando. Así que, y además Alejo tiene una habilidad, él entiende las cosas muy fácil, las coge en el aire y fluye de una manera relajada. O sea, es el típico bacán Sí, es él. es O sea, el tipo maravilloso. bacán, que le cae muy bien a todo el mundo, una personalidad arrolladora que ya está en la adolescencia, entonces ahora en su discurso de cambio de nivel, entonces arrancó diciendo que la verdad le daba mamera dar el discurso, pero pues que ya le habían dicho que eso, entonces que sí. Entonces Ya se metió, ya le toca. ya le tocó salir adelante ya, y con cara de adolescente harto, entonces, pero bueno, esas cosas van pasando. Y Andrés, el más pequeño, es impresionante, pues mi papá chiquito. O sea, tiene una picardía, tiene una chispa, también es muy inteligente, pero son de esas personas que entienden las cosas muy rápidamente y se ganan a las personas precisamente por simpatía. Ujú. Entonces yo lo veo y digo, ahí está mi papá,
pintado, o sea, impresionante. Es que son 4 hijos. Y te pregunto por ellos y por la familia, Germán, porque es que finalmente cuando uno es como tú, que está a cargo de una compañía, de una empresa, que además ha forjado una carrera en el mundo empresarial, la empresa termina volviéndose la familia de uno. A veces pasa uno más tiempo trabajando que en la casa, aunque tú has podido llevar ese balance, ese nivel, pero ¿qué aplicas tú en las empresas en donde has trabajado, en donde estás ahorita, en ese mundo empresarial? Si los ves como una familia y cómo se forja ese vínculo para que finalmente los colaboradores sean eso, sean colaboradores y se sientan todos bajo una misma causa. Esa pregunta me la han hecho muchas veces y no he sabido responderla Este es el de momento, manera efectiva. Y es que ahora sí ya le tocó. ya es el momento, ya lo Ya pensaste tuve 2 veces. tiempo de pensarlo, ahora sí lo digo. No, sabes que lo que creo ya es que eh, durante muchos años tuve, cosa que nadie me cree, yo era una persona muy tímida Ujú, y, y no me daba ni el valor ni el lugar que yo puedo tener en el mundo, digamos, no solamente en la empresa, sino en términos generales, en todas mis relaciones. Y después de haber leído, de haber hecho muchos cursos de liderazgo, también de, por supuesto, ir a terapia, llegué a una conclusión y creo que esa es uno de los motivadores por los cuales se creó este espacio, y es que no existe un único liderazgo. sí. Están los libros en donde dicen los 7 hábitos de los líderes, están los 5 hábitos, lo que tiene que hacer el líder, el club de las 5 de la mañana. Digo, no, Algunos pues, pasos. pero he llegado a la firme convicción que hay tantos líderes como seres humanos y como estilos existen. Recuerdo que cuando me comencé a formar como docente, comencé a armar mi estilo a partir de lo que a mí no me gustaba de quienes habían sido mis profesores. Sí, Entonces, a mí no me gusta que en los quizzes, típico profesor que preguntaba del pie de página, de la lectura que sí. nadie hizo y que terminaba uno rentándose y bueno, eso no tiene que ser. Entonces comencé a armar mi estilo de docente así y así mismo comencé a armar mi estilo de liderazgo. Y una de las cosas que me molestaba un poco de quienes fueron mis maestros de vida, porque al final quien lo forma a uno son los maestros de vida, lo que me molestaba de esos maestros, entonces comencé a aplicarlo en mí y básicamente era déjenme ser, Sí, porque a nosotros nos ha tocado una transición en mis 50 años de vida, pues pasamos de un mundo en el cual había teléfono de puras vainas, no por todas las supuesto. casas había teléfono, No, el internet llegó ya cuando teníamos 18 y 19 años. Y bueno, inteligencia artificial es una cuestión bastante reciente. Y el liderazgo era un liderazgo de imposición, sí, del que el jefe tiene la razón y no todos me los demás, discutía, sí, y no se discutía para nada, en donde la psicóloga era la chancleta. sí. Eso, La que presionaban las sí. empresas. Las frustraciones eran las que se solucionaban a punta chancleta, a punta de agua fría, y cuidado, lo van a votar. O sea, teníamos una sociedad de miedo por todo lado. Y yo creo que yo nunca funcioné así. Por supuesto, me sometía a lo que era ese mundo. Y lo que comencé a entender es que si a mí me dejaban ser, mis resultados eran bastante buenos y por lo tanto comencé a dejar ser a las personas. Ujú. Y eso a veces no es fácil. No, es bien complicado. Y justamente yo te voy a hacer un paréntesis ahí, es que este tipo de empresas que tú lideras, tienes que ver con personas para trabajar de todas las edades, porque finalmente son soluciones y conocen a una cantidad de personas de diferentes generaciones, en donde la generación tuya o la mía se han tenido que encontrar con generaciones que ahora no se crearon igual y pueden ser más vulnerables a ciertas cosas, o las generaciones más grandes pueden ser más fuertes para otras cosas, pero no expresan lo que dicen, lo que sienten. Entonces es una brecha generacional que tú tienes bajo una sola sombrilla
y que no es fácil entender cómo funcionan esas diferentes generaciones. ¿Cómo hacen ustedes o cómo haces en tu caso, en tu empresa, para que tú sigas siendo ese líder que es capaz de lidiar con todas las generaciones sin imponer ese autoritarismo que tenías al principio y que ahora es absolutamente lo contrario? Dentro de las habilidades que tiene mi cerebro, porque esto es un- Trabajo mental. no, más allá de un trabajo mental, es una gracia de Dios porque o sea, tengo una plasticidad mental bastante grande y un poco así como dice la Biblia, ¿no? Para entender el final de los tiempos. Entonces, no estamos en el final de los tiempos, sino un poco para entender lo que son nuestros tiempos actuales y poder tener efectivamente esa comunicación con las nuevas generaciones. em, Comienzo a generar esa empatía y a entender a las personas. Ujú. Y hoy lo que vemos es que las nuevas generaciones no son otra cosa distinta que el resultado de la manera como nosotros los hemos educado. Ok. No es que, ay, sí, aparecieron del cielo, nacieron Sí. unos nuevos chinos con una nueva mentalidad. No, no, no. A veces en clase o en las charlas que doy, le digo especialmente a las mujeres, les digo, bueno, señoritas, jovencitas, por favor cuénteme si ustedes alguna vez han tenido esta conversación con sus mamás, con sus abuelas o con sus tías o las han escuchado. Ujú. Que les dicen, viejita, usted ese señor que ve allá, que es su abuelito, que es divino, que es un encanto, que es alguna cosa, ese señor a mí me dio palo, me puso 20 cachos, me dio no sé qué más cosas, me dio una vida terrible, no sé qué. Usted que es joven, mijita, por favor, estudie, no se deje de ningún hombre, salga adelante, sea autónoma, que no le toque a usted como a mí. Sí. No repita lo que a mí me pasó. No repita lo que a mí me pasó. Entonces, uno cuando uno escucha ese tipo de conversaciones y las mujeres cada vez más, afortunadamente están más empoderadas, están entrando cada vez más al mundo del trabajo, están asumiendo más responsabilidades, le están dando su toque al mundo y a la sociedad, pues esto no es otra cosa distinta que permitir efectivamente el desarrollo profesional de las mujeres e inmediatamente lo que sucede es que detrás de eso ya hay una disminución de la natalidad. Sí. Porque ya hay que dedicarle espacio, ya no solamente a ser simplemente mamá y esposa, sino también hay que permitir efectivamente el desarrollo profesional y entonces ya no se pueden tener 4 o 21 hijos en el caso de mis bisabuelos. Difícil. A ver, se puede, pero es complicado. Claro, eso ya no se da. Entonces, eh, hoy vemos efectivamente que las nuevas generaciones no quieren tener hijos porque lo que nosotros les hemos transmitido de nuestras frustraciones les da precisamente para decir, oiga, yo quiero viajar. Y hoy el mundo cada vez es más chiquito. Sí, claro. Yo me acuerdo cuando uno era pequeño, las vacaciones era a la finca de los abuelos Sí, o los bisabuelos. Y el que se iba para Cartagena era porque estaba billetado. sí. Y el que se iba para Miami, No, ese era otro no, pues nivel. esto era otra cosa. ¿Sí? Por eso es Sí. que el aeropuerto aquí está hecho, porque decían, no, que llega la tía a los Estados Unidos, pues se iba toda la familia, o sea, era plan de toda la familia ir a recibir la tía o ir a dejarla. eh, Porque no cualquiera podía salir del país y entonces era un acontecimiento familiar poder vivir que el tío, el primo o algún familiar pudiera estar fuera o regresara de ese viaje. Y, y hoy lo que hemos hecho es que cada vez le hemos facilitado más las cosas para que estas nuevas generaciones puedan disfrutar de aquello que nosotros no disfrutamos, pero el poder disfrutar eso es que inmediatamente se comienzan a tomar una serie de decisiones como, oiga, no se pueden generar compromisos, el hombre ahora está repensando y asumiendo un papel completamente distinto dentro del hogar. Ya Sí, no es la figura central, sino entra a participar dentro de las decisiones del hogar. Y cuando no se porta como se tiene que portar, entonces ya, listo, vino el divorcio sí, y no es tan, ya no las es tan cosas, complicado como antes. ya exactamente. O sea, antes había simplemente un modelo y ahorita ya hay todos los modelos que uno quiera, que cada pareja quiera hacer. Y pues cuando se acabó el amor y finalizó el tema. Cuando uno comienza a entender que esto es lo que está sucediendo, eso es lo que uno tiene a la orden del día, inmediatamente las prioridades de las personas cambian. Y por lo tanto, no puedes administrar
talento, Sí, sino es con base en las convicciones y en la manera como ese talento el día de hoy ve su presente y ve su futuro. Nosotros fuimos creados a punta de miedo y sí, uno de nuestros miedos era que nos despidieran. por supuesto, sí. Usted, Ahorita no es así. ahora no es así, ahora usted tiene que portarse bien porque si no lo votan, entonces si no lo votan, entonces ¿cómo hacer los responsabilidad? Y entonces ¿cómo va a pagar? Entonces, o sea, hoy le hemos dicho a nuestros jóvenes, oiga, pues si lo votan, no pasa nada. El mundo no se va a acabar. Los estamos criando sin miedo y entonces eso hace que el cambio de paradigma sea completamente distinto y por lo tanto, cuando administras talento a punta de miedo, no lo vas a lograr. De tal suerte que cuando quieres efectivamente poder lograr objetivos organizacionales, ya no se pueden lograr a punta de miedo, sino se tienen que lograr alineando lo que es la cultura de la organización, los objetivos que puedas alinear de las nuevas generaciones y también de las nuestras, porque hoy lo que tenemos en las organizaciones son varias generaciones al mismo tiempo, y comenzar como un buen director de orquesta a compasar, en este caso, las diferentes tonalidades de los vientos, de las cuerdas, de la percusión, y en este caso desde las diferentes expectativas que puedan tener las personas dentro de una organización. Soluciones Inmediatas es una compañía que lleva más de 30 años en el mercado brindando soluciones de una empresa de servicios temporales para todos nuestros clientes. Contamos con toda la tecnología de inteligencia artificial y todas las herramientas para poder cumplir con las necesidades y los requerimientos que tiene el mercado. Si tienes la necesidad de contratar empleados en misión, en donde vayas a tener la tranquilidad de contar con una compañía, con un gran aliado, piensa siempre en soluciones inmediatas. De otro lado, Poder Humano es una compañía que ha logrado empaquetar todos los requerimientos que tienen las áreas de recursos humanos, como el recurso a las incapacidades, tenemos una unidad de headhunter, tenemos una unidad de consultoría y muchas otras herramientas también desde el punto de vista de inteligencia artificial para poder hacer que la labor diaria de recursos humanos sea muchísimo más fácil y que toda la operatividad la dejen en manos de los expertos, en manos de nosotros, para que recursos humanos, al igual que las gerencias de las compañías, puedan dedicarse realmente a lo más importante, a su gente y a la estrategia. Además, Germán, que cuando uno tiene este tipo de cargos empresariales y de alguna manera lo perciben siempre como el líder, porque tú estás en la cabeza de una empresa, tienes que afrontar muchas cosas, buenas y malas. Hablemos de las crisis. ¿Qué aprende uno de las crisis cuando además de mí dependen un montón de personas? Que no solamente estoy echándome yo la responsabilidad de que tengo un cargo, sino que es que además de mí depende una cantidad de personas y detrás de ellos una cantidad de familias. Y de verdad, si uno lo piensa, es una responsabilidad inmensa. O sea, una crisis puede ser fatal para una empresa, puede ser una oportunidad para una empresa. ¿Tú qué aprendes de las crisis? Que uno nunca está preparado. De acuerdo. Llegan cuando menos las esperes. La primer gran crisis que me tocó en soluciones inmediatas fue justo finalizando pandemia. Yo me acuerdo, estaba en mi casa con COVID. Sí. Estaba planchando, pues porque la señora que Escucha, lleva el estaba eso, planchando, estaba planchando, me líder que acuerdo. plancha. Estaba perfecto, me acuerdo que estaba planchando. Y me llama el que era en ese momento nuestro gerente financiero y me dice, jefe, la UGPP nos acaba de embargar las cuentas. Dios. Día de nómina, o sea, Sí. teníamos que pagarle, en ese momento pues había fácilmente 5.000, 6.000 empleados Ujú. y había que pagar la seguridad social. Entonces llegué y le dije, todos los bancos, me dijo, no, solamente de un banco. Le dije, bueno, listo, coja la plata que está en los otros bancos, páselo a la otra sociedad que estamos manejando y comience a hacer las llamadas y hacerle caso a ver qué es lo que había sucedido, porque sí habíamos actuado para evitar que se presentara esa situación. Durante el día logramos hacer todos los movimientos del caso, se lograron pagar las nóminas, se logró pagar la seguridad social, pero un embargo de este estilo ha quebrado compañías. Claro. Y la gimnasia bancaria no siempre es suficiente. Y la gimnasia bancaria no siempre es suficiente, entonces esto fue, yo me acuerdo que
fue todo un mes el que pasamos por esta situación y ahí aprendí a vivir el día a día. De acuerdo. Yo me acuerdo que cuando hacíamos las reuniones con el equipo de trabajo, pues obviamente la angustia, me decían, bueno, no, pero es que en 10 días tenemos que pagar no sé qué más cosas y de toda la cosa. Y madre, le dije, eso es en 10 días. Hoy la salvamos. Claro, sí, es cierto. O sea, no vale preocuparse por cosas que todavía no han pasado. Sí, pues decía, venga, mire, ya metimos las tutelas, ya hablé con el ministro, ya hice las llamadas con los congresistas, ya pedí la cita con el fulano, con el sutano, ya nos movimos, ya hablamos con los bancos, ya hicimos, ya solamente hay que esperar que las cosas que hemos venido haciendo surtan su efecto. Entonces ya, por hoy, durmamos tranquilos. Claro. Ya, Pero y ahí es donde viene el contraste. Cuando las crisis, que uno no las espera, llegan, listo, hay que saberlas enfrentar y de pronto una persona con madurez emocional la puede manejar mejor que otras. Pero también cuando hay épocas de abundancia o de bonanza, también se puede perder el rumbo en esas situaciones. ¿Te ha pasado que de pronto acá o en otra empresa el exceso de tener todo permita que la gente se confíe y eso pueda llevar a problemas en el futuro? no me ha sucedido ni acá ni en las otras organizaciones en donde he estado, porque mi sargento, mi santa madre, Ujú. siempre me educó a ser tremendamente disciplinado con las cosas y, y a tratar de prever diferentes tipos de situaciones. Entonces, pues cuando uno ve las cuentas bancarias y dice, bueno, tengo precisamente para pagar la nómina, estoy tranquilo, para pagar los impuestos e incluso hasta sobra algún dinero y demás, al ser responsable de los recursos que me han sido encomendados, pues yo siempre los pongo desde conocimiento o de la junta de socios o de las juntas directivas pues, con las cuales he trabajado y las que me han nombrado las diferentes posiciones. Así que las decisiones han sido tremendamente concertadas. Pero sí he visto de muchas compañías y de personas precisamente que se relajan. Sí, Y entonces en ese momento de relajarse comienzan a tomar una serie de decisiones que uno dice miércoles. Acá a veces las economías se estornudan y si uno está en la parte bollante y de un momento a otro te quedaste sin nada, no se puede maniobrar, o más bien no se sabe maniobrar en ante escenarios de escasez o de dificultades. Entonces hay ok. personas que se asustan y, y no, por supuesto yo me angustio, me da estrés, Pero lo manejas. pero hay que manejarlo porque soy tremendamente orientado al logro y, y soy papá de 4 niños, pero más allá de eso tengo espíritu de papá y de protector. Entonces dentro de eso no me permito que las personas que estén a mi alrededor vayan a tener algún inconveniente, por lo menos mientras yo no haya hecho absolutamente todas las cosas que estén bajo mi control para evitar que estas personas vayan a tener alguna afectación. Ok. Ahora te voy a preguntar algo que hemos hablado con otros empresarios y es, ¿qué opinas tú como líder empresarial del poder? Porque es muy común en las oficinas escuchar de "No, el poder lo enloqueció", cosas así. Poder puede ser peligroso o puede ser bueno. ¿Qué opinas tú como líder del poder? Más que el poder es el ego. Ok. Y claro, cuando uno está al frente de alguna organización y entonces te comienzan a halagar y entonces comienzas a tener algunas comodidades o algunas cosas que son chéveres Sí, de desempeñar algún cargo, alguna cosa, entonces uno cree que eso es por siempre y que lo importante es uno. A mí me pasó hace unos años, me acuerdo, era profesor de una universidad y ya estaba muy jovencito, tendría yo 24, 25 años, yo qué clases muy, muy chiquito. sí. Y de pronto llegó al equipo de profesores alguien que acababa de terminar de ser director de Planeación Nacional, Ujú. el doctor Rosas, me acuerdo, un señor encantador, Saludos al doctor Rosas. el doctor Rosas.
Y en un almuerzo estábamos todos reunidos y demás, y entonces comenzamos a preguntarle, pues los que éramos jóvenes en aquel entonces, sobre su cargo y sobre todas las cosas y demás, y nos decía el doctor Rosas, nos dice, mire, tengan en cuenta muchachos que el importante es el cargo, no uno. Dice, hasta hace 8 días yo tenía la agenda llena Ujú. de desayunos, almuerzos, cenas, cócteles, me invitaban a viajar, me invitaban a absolutamente todo. Al otro día de dejarme cargo, yo solamente me desperté, fui al baño y quedé desocupado. Claro. Y ya no soy nadie, sí, soy el ex director de planeación, soy, Rosa también fue ministro, fue exministro y toda la cosa, pero ya hoy no soy nada. Eh, y ahí comencé a entender, o ahí entendí, que los cargos, como todo en la vida, es perfectamente efímero. Sí. Así que, pues sí, disfrutar de las cosas chéveres que en un momento dado puede tener el desempeñar un cargo y un rol. Y por eso yo siempre hablo desde del rol que en un momento dado podemos desempeñar las personas y dentro de ese rol tener el ego lo más controlado posible y lo más abajito diciendo, ojo, el importante es el cargo porque cuando yo deje de ser Fulano de tal. fulano del que está desempeñando un determinado cargo, entonces ya no me van a llamar, ya no me van a invitar, ya no me van a decir alguna cosa porque ya no estoy ocupando eso. Entonces eh, el poder per se no es ni bueno ni malo. Hay que ejercerlo con responsabilidad, pero por sobre todo hay que tener controlado el ego. Ok. Y justamente cuando hablabas de que uno hoy tiene un cargo, mañana no, digamos que los cargos sí están ahí y las personas van y vienen. Mañana te vas a ir de acá, te vas a ir para otra empresa o no sé en dónde vas a estar. ¿Cómo te gustaría que las personas, tus colaboradores, con qué se quedaran de ti? Porque si el día de mañana, en unos años, venimos acá y tú ya no eres el CEO de Soluciones Inmediatas y te preguntan, oiga, usted estuvo cuando la época de Germán Valencia, que era CEO, ¿qué quisieras tú que tus colaboradores recordaran de tu paso, en tu cargo aquí en Soluciones Inmediatas? Que les di la oportunidad de crecer, que aprendieron, que fueron mejores personas. Hace muchos años vi una conferencia de Miguel Ángel Cornejo, un conferencista mexicano, Ujú. y él en ese momento hacía la invitación a las personas para que fuéramos mejores seres humanos, mejores personas, creciendo solamente un 1%, para que no sucediera el síndrome del año nuevo. Entonces, en el año nuevo todo el mundo va a hacer dieta, todo el mundo va al gimnasio, todo el mundo va a leer 50 libros al año, todo el mundo hace alguna vaina, va y se inscriben, sacan un jugo de plata, pero el impulso les dura 15 días. Entonces, él decía que lo importante es ir avanzando o mejorando un poquito, un 1% cada día, y al final del año uno sería 350%, 365% mejor Claro. al final del año. Y creo que eso es lo que en un momento dado busco en todas las personas que trabajan conmigo y también aprendo muchísimo de ellas y es por lo menos la conciencia que seamos un poquito mejor hoy y mañana seamos un poquito mejor y pasado mañana seamos un poquito mejor. eh, Primero como seres humanos y después como profesionales. Creo que ese es el mejor legado que podemos dejar es el de permitir y dejar que las personas sean y descubran su propio ser. ¿Y cómo ves tú que este liderazgo que has tenido ha aportado a tu empresa? O sea, cómo ha servido tu trabajo aquí como CEO? ¿Qué crees tú que la empresa recibió de tu paso o como CEO de Soluciones Inmediatas? Uy, cuando tú miras una foto mía, que a veces hacemos el Dejaste ejercicio, kilos, dejaste. una foto mía del el primer día que llegué a estas oficinas, físicamente soy una persona completamente distinta a la que soy hoy. Sí. Completamente distinto. Me sentía distinto. Entonces, eso, yo creo que yo le doy gracias a Dios y a la junta directiva y a la vida por haberme traído acá,
porque ha sido, creo que una experiencia muy linda para mí y también para la empresa. Ujú. O sea, porque la empresa me ha permitido crecer Sí, y, y yo he hecho cosas que efectivamente se han visto. Cuando yo llegué acá, el ambiente laboral se cortaba con un cuchillo. horrible, súper Había, tensionante. sí, había en ese momento la compañía estaba en unas circunstancias bastante complejas de ambiente laboral. Entonces había un gerente que había estado 10 12 años, había estado al frente de Darío de la compañía, sale Darío y llega otra persona con una forma de dirigir y de liderar completamente distinto a lo que había sido este hombre que es tremendamente carismático, Darío López, un coach de esos maravillosos, un ser humano arrollador, una personalidad espectacular, de esas personas que te desafían, Sí, un ser humano y un líder maravilloso. Y esta otra persona también un gran líder, con una forma completamente distinta a la de Darío, comienza a cambiar el equipo y no aprovecha ese impulso que viene de la organización, comienza a cambiar pues hay un choque entre los antiguos, entre las nuevas personas que él está trayendo, entre la nueva visión que le quiere dar a la compañía. Y en ese, digamos que en esa gran tensión llego yo y digo, miércoles, ¿aquí qué hago? ¿en qué me metí? ¿Qué me metí? ¿Cómo manejo este tema? Así que, nada, lo que hay que hacer allí es comenzar a generar confianza, en este caso, para todos los de la compañía, independientemente si era de los nuevos o los antiguos, y también generar confianza de cara a la junta directiva, y comencé a ganarme a cada uno desde lo humano, Sí, desde lo personal, desde comenzar a ver efectivamente cuáles eran sus expectativas, qué era lo que estaba sucediendo, y a comenzar a hacer pequeños cambios, pequeñas visualizaciones, y comenzar a mostrar un rumbo, un derrotero con el cual las personas se fueran identificando, y en la medida en la cual uno comienza a señalar ese norte y a permitir que las personas se comiencen a comprometer con ese norte, pues ya no somos ni los nuevos ni los antiguos, sino comenzamos a hacer un equipo para poder lograr cosas. Y eso fue lo que terminó haciendo. Así que, pues eso me desafió como persona, como ser humano, claro. y como líder, Supuesto. y allí pues ya la dinámica cambió por completo, y hoy tenemos un equipo maravilloso. Eh, yo vivo molestando porque dentro de poco voy a comenzar a orinar sentado. El Son 90%, mujeres, sí. 90% acá son mujeres. Del equipo directivo de las 12 personas que hacemos parte del mismo, somos solamente dos hombres y el resto 10 mujeres. Y ya en estas edades los urólogos recomiendan que uno debería orinar sentado por aquello Es de... lo mejor. Entonces por ese lado yo creo que va el Bueno, tema. Germán, ya para terminar, el país está atravesando una situación en donde el emprendimiento se ha vuelto protagonista. Y hay muchas personas que pueden estar viendo o algún día van a ver este video y están empezando a emprender, están empezando a crear su propia empresa y en el fondo uno debe tener un cierto rango de liderazgo para atreverse y emprender. ¿Qué mensaje le das a esas personas que hoy están empezando y que tal vez no se creen el cuento de que pueden liderar desde su propio emprendimiento, así sea con una o dos personas, él solo? Pero eso de creerse el cuento les permite en un futuro que su empresa salga adelante y que finalmente terminen contribuyendo al país con sus propias empresas. ¿Cuál es ese mensaje que tú les dejas a esas personas que están arrancando en este mundo de liderazgo? El compromiso con la visión. El futuro se construye día a día. Cuando el médico le dice a uno que tiene que hacer dieta Sí, y que tiene que bajar de peso y que tiene que hacer ejercicio, porque nos vemos en 6 meses para hacer nuevamente los exámenes, todos los días que hacemos la dieta, todos los días que hacemos ejercicio, lo que estamos haciendo es que estamos construyendo esos 6 meses para cuando nos tengamos que hacer nuevamente los exámenes. Entonces ahí estamos construyendo, y pues cuando uno va y se hace los exámenes,
pues lo normal que tiene que suceder es que efectivamente los niveles de colesterol han bajado, Claro, que que las, todo mejore. que las cosas han mejorado, pero las cosas no van a mejorar en 15 días. Ujú. Entonces, a estos emprendedores es que se enamoren de esa visión de futuro y que a pesar de las vicisitudes que se presenten en el día a día, nunca renuncien a esa visión de futuro y que no se dejen embelezar con esas visiones. Es que el líder tiene que ser, tiene que subir, tiene que bajar, tiene que ser empático, tiene que ser un gran planeador, tiene que ser un gran speaker, tiene que ser el... No, tiene que ser lo que es, quién es. Y en el camino uno va aprendiendo una serie de habilidades, una serie de cosas. No todo el mundo tiene la posibilidad ni las habilidades de ser un gran comunicador. No todo el mundo tiene las habilidades de ser un gran planificador o de ser un gran ejecutor. En ventas hay unos que son buenísimos para prospectar, otros que son muy buenos para cerrar, otros que son mucho más creativos y se van más por el lado del mercadeo. Entonces yo creo que el mundo y las empresas necesitan de todos, pero por sobre todo necesita de la autenticidad del ser humano y de ese compromiso con una visión de futuro y con esa construcción del futuro en el día a día. Nosotros tenemos unos saluditos especiales para ti, así que te los voy a mostrar acá uno por uno y me cuentas. Ay, miren a mi Jimena. Además tiene un liderazgo combinado, un liderazgo participativo y delegativo. Una combinación, en mi pensar, perfecta para lograr ese compromiso, esa participación, esa colaboración, esa innovación, el empoderamiento y la autonomía que muchos buscamos. Como jefe con el ser humano es una persona de escucha sincera, que genera esa confianza para expresar lo que piensas y tu emoción que tienes en el momento sabiendo que no vas a ser juzgado. Eh, Tiene un humor negro que pocos entienden, pero en ese momento justo donde le brilla su chispa, dependiendo del lugar y la circunstancia, pues nos saca la sonrisa o nos enrojece y nos genera los calores. Pero Las esa capacidad de avergüenza que mis romper esa hijos. tensión es algo que nos da como un respiro emocional que personalmente valoro mucho. Es un hombre muy familiar, es un hombre entregado a su familia, es un hombre realmente que genera esa confianza, esa entereza, esa, ese esfuerzo permanente por lograr para él, su familia y sus amigos y su equipo, eh, logremos ese avance y ese crecimiento. Tiene sus pros y sus contras, como todo, pero ese hecho de ser esa persona y ese ser humano que mueves nos ha permitido no solamente a él, sino nos ha dado el placer de crecer, crecer juntos. Te agradezco mucho, además, él es una persona que admiro mucho, respeto mucho y ante todo deseo que cada uno de tus proyectos y tus planes a futuro se logren con éxito. Te lo mereces esto y muchísimo más. Eres uno de los jefes que llevo en mi corazón y que dentro de toda mi vida laboral valoro enormemente. Gracias. Un abrazo. A, Bueno, Germán, ¿qué opinas de ese mensaje? ¿Quién es ella? a ella le dicen mi hija boba, ¿no? Poco consentido. No, más que consentida es que María Jimena, bueno, todo mi equipo, no te voy a decir que solamente ella, sino todo mi equipo es perfectamente confiable y son los de los que tú sabes que en los peores momentos, o sea, no tienes que mirar atrás porque sabes que ahí están.
Ajá. O sea, Es un no respaldo permanente. es un respaldo permanente y ella en muchas circunstancias en las cuales pues necesitaba de, de esa mano fuerte en un momento dado, entonces siempre estuvo allí. Y además que leyó perfectamente cómo funciona. Ujú, Entonces, al ser economista, ellos son cifras, hechos, datos. claro. Entonces, cuando comienzo a hablar a veces con las personas de proyectos o cualquier cosa, entonces digo, no, Jimmy, no te estoy siguiendo o no los estoy siguiendo. Entonces ella, no, mira, entonces me pone la cifra, me pone las cosas. Ah, ok, ahí sí ya logro sacar muchísimo mejor las cosas. Entonces, eh, digamos que logramos una muy buena comunicación primero en el trabajo y ya después hemos tenido una muy bonita amistad. Pues. Me parece maravilloso. Vamos a seguir viendo saluditos. Bueno, hablar sobre Germán es hablar de muchísimas cosas, pero la primera que se me viene a la cabeza es que es una gran persona, es un gran ser humano. Y eso lo demuestra en su estilo de liderazgo. Centrarse en las personas, dejándolas ser capaz de desprenderse de sus conocimientos para que las personas desarrollen su verdadero potencial, lo hace un gran líder. Y eso también se demuestra en los objetivos que ha alcanzado en la empresa. Me parece que siendo una gran persona, ha logrado consolidar un gran equipo de seres humanos, todos orientados en un fin común, y eso me parece que es uno de los mayores beneficios y aciertos que él ha tenido como gerente de soluciones inmediatas y como profesional durante todos sus años. Me he permitido compartir con él en múltiples ocasiones y nos ha demostrado, o me ha demostrado particularmente, todo su conocimiento, el manejo de las situaciones y cómo ha venido creciendo como profesional. Cada día enseñándome una cosa nueva. Mil felicitaciones por estos retos que está enfrentando hoy, la forma en cómo lo está haciendo y los objetivos que está alcanzando. Tiene ser. George es un tipazo. Él, lo conocí cuando llegué acá. Siempre he creído en la tecnología y en las transformaciones. Y gran parte de la transformación tecnológica que hemos tenido acá en la compañía ha sido gracias a Jorge. Ujú. Eh, de hecho, él es un gran empresario, de esos emprendedores que me preguntabas hace un rato, él. Y él cuenta como como historia, parte de él es que su primer cliente fuimos nosotros, fue Soluciones Inmediatas y hoy tiene unas soluciones de inteligencia artificial y unas cosas muy bien jaladas. Me ha copiado y en las ideas que no solamente he tenido yo, sino también todo el equipo. Él ha trabajado muy de la mano con la gente de recursos humanos, con Angélica, con la gerente de servicio, bueno, con todos ha estado muy de la mano para poder desarrollar soluciones tecnológicas que nos ayudan a nosotros y a muchas otras compañías del sector. Pero además de eso hemos tenido una amistad muy bonita y a veces cuando estamos en congresos o en eventos, hay un momento que estoy hablando con Jorge y me pasa. Entonces yo, pum, me voy y me dice, ¿y usted qué va a hacer? Le digo, no, pero ya vengo. Entonces voy, hablo con unas, dos, tres, cuatro personas y al final termino cerrando negocios. Les digo, venga, bien, vamos con Jorge. Y entonces Jorge también tiene la oportunidad de abrir y de cerrar negocios y ya son cosas que prácticamente me salen en automático. No sé, como que algo me dice, tengo que hablar con esa persona y voy y le hablo y le entablo conversaciones y Jorge se totea la risa cada vez que me ve. Entonces, Que sirves de manager también a Jorge. sí, de manager y de compinche y demás, porque además hemos hecho una amistad muy bonita. Esto es un ser humano también que tiene un corazón maravilloso. Felicitaciones, Germán. De verdad que contar con amigos y trabajo es una gran maravilla. Muchas gracias. Pues Germán, muchas gracias por invitarme a charlar contigo hoy. Me encantó la charla. Espero que a ustedes también les haya encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, no se les olvide que pueden suscribirse a este canal, pueden hacer sus comentarios, puedes dar el me gusta y, por supuesto, estar pendientes para que el algoritmo les dicte cuando llega un nuevo video de Líderes desde el Corazón. Nos vemos en la próxima. Chao.